Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En el Evangelio de la Misa de hoy escuchamos un grito que a mí personalmente me ha golpeado bastante. Escucho a Jesús que me dices: convertíos y creed en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Y en estos 10 minutos de oración contigo, Jesús, vamos a meditar esta frase, o por decirlo así, vamos a meditar dos palabras: convertíos, la conversión, y el Evangelio. ¿Y qué es lo que tiene que ver el Evangelio con esa conversión? Tú y yo necesitamos convertirnos todos los días. La conversión es darse cuenta, es conocer mejor, amar mejor, es ahondar cada vez más en ese compromiso que tenemos con Jesucristo a través del bautismo, o mejor dicho, en el compromiso de amor irreversible de Jesucristo por nosotros. Pero para que no suene todo demasiado teórico, déjame que te cuente la escena de una película que de un modo un poco pintoresco nos puede describir a grandes rasgos lo que es una conversión. Hace poco veía una película que trata de un entrenador de baloncesto de un equipo profesional que está pasando una mala situación matrimonial y que bebe unas copas de más, conduce y tiene un accidente. Es llevado a juicio y la jueza le condena a entrenar un equipo de baloncesto con una característica peculiar, que es que los componentes de ese equipo de baloncesto son todos minusválidos, física y psíquicamente. Y entre esos minusválidos hay uno que tiene dos características peculiares. La primera es que tiene miedo al agua, porque de pequeño pues tuvo un trauma con el agua y no se ducha y tiene un gran miedo al agua. Y la segunda característica es que esa misma persona le encantan los animales. Es un forofo de los animales y es un enamorado de los animales. Y hay un momento en la película en la que después de un partido, en el vestuario, el entrenador ve la ocasión de que esta persona, este minusválido, pueda superar el miedo al agua, porque en el desagüe de las duchas del vestuario hay una rata atrapada. Y le llama por su nombre a esta persona y le dice: ¡sálvale, sálvale! Y entonces esta persona, este minusválido, se acerca rápidamente y efectivamente ve que la rata está atrapada en el desagüe de las duchas. Y cuando empieza a gritar diciendo «te voy a salvar», se da cuenta de que entre la rata y él está la alcachofa de la ducha y está cayendo agua. Y él se da cuenta que tiene miedo. Y entonces el entrenador le empuja y dice «ánimo, sálvale, por el amor a la rata». Y entonces él, el minusválido, dando un gran grito, supera su miedo y se pone debajo de la ducha y finalmente coge la rata, la salva, y mientras está con la rata en las manos se da cuenta de que el agua le está cayendo y no le está pasando nada. Y entonces empieza a gritar de felicidad. Y la escena concluye con esta persona que se está dando una grandísima ducha con un buen jabón, para alegría además del resto del equipo, claro. Y fíjate que en esta escena tenemos como los dos elementos de cualquier conversión. Esta persona supera el miedo. Convertirnos es siempre superar algún miedo hacia alguien, hacia algo. Al final siempre es superar un miedo o hacia nosotros mismos, o hacia otra persona, o incluso, si me apuras, hacia Dios. Y el miedo se supera por dos cosas. En primer lugar, porque superamos la ignorancia. Tú y yo siempre tenemos miedo porque no conocemos del todo a algo o no conocemos del todo a alguien. Y lo que nos hace superar esa ignorancia es el amor. Fíjate que esta persona, por el amor a una rata, supera su miedo al agua. Y siempre lo que a ti y a mí nos impulsa a convertirnos es probablemente que hemos sido objetos de un amor gratuito por parte de alguien, de un padre, de una madre, de un hermano, de un amigo, de un sacerdote, de alguien. Y ese golpe de amor gratuito nos ha hecho caer en la cuenta, nos ha hecho conocer mejor quizá a esa persona, nos ha hecho entrar en contacto también, de alguna manera,
con Dios a través de esa persona. Y tú y yo queremos convertirnos, escuchar este grito tuyo, Jesús, de convertíos y creed en el Evangelio. ¿Y cómo nos podemos convertir? Pues tú mismo nos lo dices. Tú y yo queremos creer más en el Evangelio. ¿A qué me refiero? Hoy en día existen mucha literatura de autoayuda, de autoestima, de llega a ser tu mejor tú, de supera tus miedos, si quieres puedes, y todo este tipo de literatura, que es buena, hay que reconocerlo, pero claro, la pega que tiene toda esa literatura es que te impulsan, nos impulsan a alcanzar el mejor yo, pero esos libros nunca jamás proponen un modelo único de hombre, porque no lo hay, porque el modelo único de hombre soy yo mismo tengo que encontrar mi mejor yo. Y claro, esa búsqueda es un poco angustiosa porque no tiene un punto de referencia, no hay punto de referencia en esa literatura, no nos podemos fijar en nadie, podemos tomar ejemplo y demás, pero ahí se queda todo. Sin embargo, tú y yo tenemos mucho más que un libro de autoayuda en el Evangelio. Para ti y para mí, el Evangelio es donde encontramos al modelo, es donde encontramos la vida, con mayúscula, de Jesucristo. Y se convierte para nosotros en un modelo que me permite convertirme a diario. Y por eso, ¿cómo nos ayuda a superar ese prejuicio que tenemos hacia el Evangelio? Porque es verdad que tú y yo experimentamos a veces grandes dificultades para orar con el Evangelio. ¿Por qué? Porque es verdad que el Evangelio, por así decirlo, no es un libro práctico. El Evangelio no te dice lo que tienes que hacer, no te da un protocolo de aprovechamiento del tiempo, de rendimiento en el trabajo, de ser empático en las reuniones sociales, todo este tipo de consejos que son muy prácticos, que ayudan, pero que al fin y al cabo, pues esos son modos de comportamiento, protocolos o un poco, pues eso, como una especie de educación para ser un buen ciudadano y demás, ¿no? Y sin embargo, en el Evangelio lo que nos encontramos es una vida, pero no solo la vida de Jesucristo, sino la vida también de las personas que rodean la vida de Jesucristo. Y es ahí donde tú y yo entramos en esta historia, en esta vida con mayúscula. Es ahí donde está el gran desafío de orar con el Evangelio. Porque en el fondo el Evangelio es una historia con mayúscula, del amor o del diálogo, mejor dicho, de Dios con los hombres. Y es la historia también de las respuestas que los hombres podemos dar a Dios. Y en el Evangelio encontramos todas las posibles respuestas que el ser humano puede darle a Dios. Desde el miedo, desde la ignorancia, desde el odio, hasta la conversión, hasta el descubrimiento y finalmente hasta el amor, de dar la vida por Jesús. Y todas esas reacciones, todas esas historias que giran en torno a la figura de Jesucristo, en el fondo, no han cambiado después de 20 siglos. El ser humano sigue siendo el mismo. Hace 20 siglos como ahora. Somos muy parecidos, no hemos cambiado. El ser humano no ha cambiado demasiado. Por eso, como quizá a propósito de estos 10 minutos de oración contigo, Jesús, queremos convertirnos. Claro que sí, Jesús. Cada día una pequeña conversión, porque el que no se convierte se corrompe. No hay una solución siempre intermedia. O avanzamos o retrocedemos. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar a convertirnos cada día? Creer en el Evangelio, meditarlo con fe, darnos cuenta de que ahí se nos narra tu vida, Jesucristo, de tal manera que yo puedo compararme contigo, con humildad, de querer ser como tú. Y es así como, queriendo ser como tú, voy yo a ser mi mejor yo. Solo cuando quiera imitarte, solo cuando quiera en el fondo ser
Jesucristo presente en mi trabajo, Jesucristo presente en mi familia, Jesucristo presente en mis deportes, en mi vida social, familiar, etc. Te lo pedimos así, Jesús, que nos ayudes a convertirnos y a creerte en el Evangelio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.